Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o qué pasó. Pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia. Ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, preparen la bebida de su preferencia, déjenos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Desconectémonos ya del estrés y del ritmo del mundo exterior, y mejor, transportémonos al lugar donde se desarrolla cada una de las historias. Acompáñenos. La primera experiencia de esta noche nos fue compartida por Lorena Arreola. Esto que les voy a contar me sucedió hace unos 10 u 11 años. En aquel entonces, mi esposo, mi hija y yo recién nos habíamos mudado a un departamento que justamente unos amigos nuestros habían dejado por haber terminado su contrato. La verdad, aquel departamento nos gustaba mucho, por lo que no dudamos en aquella ocasión para comenzar a rentar ahí. Unas semanas después de vivir en ese departamento, ya con nuestras cosas y muebles instalados, dormíamos tranquilos después de un día cansado. Y de repente, unos sonidos en el interior de nuestra habitación me despertaron. Era como si alguien estuviera moviendo las cosas, acompañado de pasos. Sabía que era dentro de nuestra habitación, pero al mismo tiempo se escuchaban algo lejos. No me asomé para nada. Solo escuchaba todo aquello mientras seguía acostada de lado, con los ojos abiertos. Se lo atribuía que probablemente había sido un sueño, mi imaginación, o que tal vez estaba cayendo en algún tipo de sugestión, pues anteriormente ya había vivido otros eventos paranormales en otros lugares y sentía que aquello solo era producto de estar recordando aquellas cosas de cierta manera. Por lo que volví a dormir. Sinceramente, pensar en eso me ayudó a dormir sin problema, al menos aquella noche. Pues aquellos sonidos, muy para mi mala suerte, no solo se escucharon en aquella ocasión. Las noches siguientes ocurrió lo mismo. El mismo tipo de sonidos, pero con la diferencia que en esta ocasión vi de reojo cómo mi esposo levantaba la cabeza para comprobar que no hubiera nada o echar un vistazo a la habitación. Y aún así, no le mencioné nada. Pero comenzaba a ser evidente que aquello no era mi imaginación. Los días transcurrían y todo era como si nada pasara durante las noches. De hecho, aún y conociendo a mi esposo, yo sabía perfectamente que él no creía en nada de esto. Pero como les comenté, sí vi que lo había escuchado. Igual ninguno de los dos mencionaba nada sobre el tema. Pero en nuestras expresiones, podría decirse que se evidenciaba lo que el otro estaba pensando. Una noche después, y a no sé qué hora de la madrugada, aquellos ruidos cambiaron, o se definieron, pues me volvieron a despertar, pero a diferencia de las veces anteriores, si bien no me asomaba para ver qué era, mínimo abría los ojos. Pero en esta ocasión, aquellos pasos comenzaron a sonar desde la entrada de la habitación. El piso era de duela, por lo que se imaginarán lo claro que sonaba cada paso que daba aquello. Aquellos pasos sonaban cada vez más cerca, y se escuchó como si se detuvieran al pie de la cama. Yo en este punto estaba congelada del miedo, pues sentía que alguien o algo se había detenido en ese lugar para observarnos. Y yo, boca arriba,
pero con los ojos cerrados en una lucha por no abrirlos. Escuché a mi lado cómo mi esposo me preguntó: ¿escuchaste? Recuerdo que mi esposo me lo preguntó con la voz en el volumen más bajo que lo he escuchado hablar, y yo le respondí susurrando que sí. Y en aquel momento, el miedo me invadió aún más, pues ahora sí tenía confirmado por completo que no era mi imaginación, y que no era la única que había escuchado eso. Ambos comenzamos a taparnos con las sábanas hasta cubrirnos la cabeza, y aún así, cubiertos, no me atrevía a abrir los ojos. Ninguno de los dos podía decir nada, pero podía sentir, o al menos estaba segura, que mi esposo seguía despierto al igual que yo. Momentos después, aquellos pasos volvieron a escucharse, lentos, y retirándose hasta la puerta de la habitación. En serio, no sé en qué punto, qué tanto tiempo pasó o cómo le hicimos para dormir esa noche. Y al amanecer, por fin lo hablamos. Y decidimos preguntarle a nuestros amigos que anteriormente les comenté se habían mudado de ese departamento. Unos 2 días después, vimos a nuestros amigos, quienes son una pareja, y los visitamos en su nuevo departamento. Llegamos a tocar el tema, por lo que les contamos todo y les preguntamos si alguna vez les había pasado algo similar. Se voltearon a ver sin decir nada, y luego de un pequeño momento de silencio, nos contaron que en repetidas ocasiones les tocó ver y escuchar a su perrita ladrarle algo. Ella se paraba por las noches a ladrar y gruñir desde la puerta de la habitación. Ladraba hacia un pequeño cuartito en el pasillo donde está ubicado un calentador de agua. Y esto era casi todas las noches. Pero nos dijeron que todo quedaba hasta ahí, que ellos revisaban por la mañana para comprobar que no hubiera algún animal, algún ratón, insectos o algo que pudiera llamar la atención de su perrita, pero no, nada. Todo estaba muy limpio, de hecho. Por lo que no nos quedó de otra más que dejar el tema y seguir conviviendo. Total, habíamos ido para pasarla bien, principalmente. Unos días después, iba llegando junto con mi hija al departamento, luego de haberla recogido de la escuela. Al girar la llave de la puerta y abrirla, sentí que algo leve había golpeado mi hombro. Se sintió como cuando te avientan algo de frente. No me dolió, pero sí fue muy claro. Yo le grité a mi esposo que me había asustado, mientras encendía las luces para ver bien y dejar las cosas que traía cargando. Pero entre mi hija y yo, comenzamos a buscar por todo el departamento, y no estaba mi esposo. No había nadie más que mi hija y yo. Y de hecho, al no haber visto el carro de mi esposo, pensaba que lo habría estacionado en la cochera y, por supuesto, que al darnos cuenta, las dos salimos corriendo y nos fuimos a pasar esa tarde a la casa de mi mamá. Después de ese día, los pasos comenzaban a sonar aún más frecuente durante las noches, por lo que le pedimos a un padre de favor que fuera a bendecir el departamento, y todo bien durante el proceso, pero aquello no sirvió de nada. De hecho, podría decirse que empeoró, pues al pasar solo unos días de aquello, durante una mañana, en la que, como de costumbre, me iba antes que mi esposo junto a mi hija, y él se quedaba dormido durante un rato más. Mi esposo, más tarde ese día, me contó que cuando nos fuimos, un rato después, lo despertó un movimiento en la cama. Era como si alguien se hubiera acostado al otro lado del colchón. Él estaba acostado de lado y no se podía mover, pero comenzó a sentir como si mechones de cabello largo le acariciaran la cara.
Me dijo que por supuesto tenía miedo, pues ya sabía que nos habíamos ido hace mínimo 1 hora, y cuando por fin pudo moverse, estiró su mano hacia su lado para intentar alcanzar aquello que fuera que estaba a su lado y dijo que sintió cómo tocó y sostuvo por un momento una mano fría, muy delgada y arrugada. Al sentir esto, se pudo mover por completo y se levantó de la cama para voltear a ver aquello y no había absolutamente nada. Cuando me contó esto, pude notar que esa parte de él que no creía en estas cosas o que se negaba a creer, cambió. Y al poco tiempo, nos cambiamos de ese departamento. Y la siguiente experiencia nos fue compartida por Mario Guzmán. Mi experiencia es algo cortita, por lo que duró y por los hechos, pues aunque se pueda contar en poco tiempo, no es nada a comparación a las noches que me dejó sin sueño todo aquello. Sucedió hace unos 2 meses. Vivo en una colonia de Monterrey, Nuevo León, México. Vivo solo junto a mi perrita Kiara, quien duerme adentro conmigo. Durante una noche me despertó un sonido que venía del techo. La verdad, aquel sonido no era muy fuerte, no sé por qué me despertó. Se lo atribuyo a lo ligero de mi sueño o que en verdad aquella colonia era muy silenciosa. Por lo que al no poder dormir, le puse atención a aquellos sonidos y me di cuenta que era como si algún animal estuviera rascando. Pero aquello no era como si fuera un perro o un gato con sus patas, sino, les juro, que alcanzaba a identificar que aquella cosa rascaba con una sola uña o garra. Volteé a ver a mi perrita Kiara y vi que estaba despierta, pero seguía acostada. Veía hacia el techo, girando la cabeza como cuando un perro escucha un sonido que es raro para ellos y pareciera como si quisieran encontrarle forma. Ver que no se alteró o algo, la verdad sí me tranquilizó mucho, pues aquello le di la explicación de que, bueno, sería algún animal, por lo que volví a dormir sin problema. Así me pasó durante unas noches más, pero en una sonó algo diferente. Aparte de que algo estaba rascando ahí arriba, sonaba como si caminaran, pero eran pasos leves, y para nada sonaban como si no quisieran ser escuchados. Era como si caminaran de un lado a otro. Enseguida pensé en qué tan probable era que alguien se hubiera subido al techo. Pensaba en la estructura de la casa, algún posible vecino, un ladrón o no sé, algo. Pero no. Les juro que mi casa, siendo de 2 pisos, era completamente cuadrada. No tenía algún lugar por el cual trepar con facilidad, alguna pared cerca. Las ventanas estaban muy lejos la una de la otra como para haberlas usado como escaleras y de hecho, usando alguna escalera, tendría que ser una más larga de lo normal, porque mi casa sí estaba un poco alta. Descarté todo aquello sin ningún problema por conocer perfectamente dónde vivía. Y al voltear a ver a Kiara, no me había dado cuenta que caminaba sin quitar la mirada del techo, como si siguiera aquellos pasos. Esa noche sí me perturbó un poco todo eso, por lo que encendí la televisión e intenté distraer a Kiara, y así pasamos toda la noche. Sin darme cuenta, al día siguiente desperté y todo era de lo más normal. Kiara, la verdad, se veía como si nada, por lo que pensé que yo también haría lo mismo. Si ella estaba tranquila, yo debía estarlo aún más. El día transcurrió. Regresé del trabajo y cuando cayó la noche, como de cierta manera esperaba, de nuevo esos ruidos. Pero eran solo los pasos ahora.
Me volvieron a despertar y decidí que sería buena idea salir de la casa y alejarme de ella un poco para poder ver encima del techo para comprobar quién era la persona o animal que hacía esto por las madrugadas. Pero cuando me senté en la cama, vi a Kiara viendo hacia el techo de nuevo. Ella gruñía y enseñaba los dientes, y esto me preocupó, pues no se movía de esa posición y no dejaba de mostrarse de esa manera. Mientras la veía, noté que aquellos pasos se detuvieron y puse atención, solo para escuchar que encima del techo comenzaron a tocar. Era como si tocaran llamando a una puerta, pero con el sonido del concreto del techo. Sonó aquello en 3 golpes en secuencia y todo se quedó en silencio. Ni Kiara ni yo hicimos algún ruido cuando volvió a sonar aquello. En este momento, Kiara comenzó a ladrar muy fuerte y enseñando los dientes de nuevo. Me levanté de la cama corriendo y la llevé conmigo al primer piso lo más rápido que pude. Le llamé a un amigo y le conté todo. Probablemente debía hacer otra cosa, pero en ese momento fue lo único que pude hacer y que sentía era lo menos arriesgado, pues para nada quería salir de la casa. Pasé lo que quedaba de la madrugada en el primer piso, con la televisión un poco alta en volumen para no escuchar aquello. Ni Kiara ni yo. Y ella ya no gruñía o ladraba, pero no dejaba de ver hacia las escaleras, cosa que nunca me mantuvo tranquilo, aún y con todas las luces encendidas. A la primera hora que salió el sol, decidí subir a mi carro y llevar a Kiara conmigo. Total, era fin de semana. Tocaba mi descanso y a mi mamá no le molestaba que Kiara la visitara también. No le conté nada, eso sí, pero sí le pregunté si podía quedarme con ella al menos durante ese sábado, a lo que accedió y pude reponer aquel sueño. Cuando volví a mi casa el domingo por la tarde, decidí ir a preguntarle a mi vecino. Él vivía justo al lado y su casa era la más cercana a la mía, por lo que de alguna manera creí que podría haber escuchado aquellos sonidos. Pasé un rato tocando su puerta y no tuve respuesta, ni de él o su esposa, quienes eran una pareja de la tercera edad con la que me llevaba muy bien, por lo que supuse entonces que estaban fuera. Antes de retirarme de su puerta, otro vecino, quien vivía enfrente, se acercó a mí con una expresión seria. Raro de él, pues era una persona muy agradable y amable. Hola Mario, ¿vienes también a darle el pésame a doña Socorro? Me preguntó en un tono algo serio, y yo le pregunté que a qué se refería, que quién había fallecido. No supiste, ¿verdad? Antier por la noche, don Ricardo falleció en su habitación. No sé la causa, pero sí sé que vinieron las ambulancias y se lo llevaron. Y durante el mediodía supe que les dieron las noticias, me dijo mi vecino con una expresión de tristeza en sus ojos. Me fue inevitable hacer la conexión en ese momento sobre los ruidos de mi techo y el fallecimiento de don Ricardo. No sé si fue la mejor o peor manera de procesar la noticia, pero aquel pensamiento, les juro, que llegó por automático. Ambos nos abrazamos, pues la verdad era un vecino muy querido en la cuadra y en la colonia, y aquello no lo terminé de procesar hasta en la noche, que noté que no hubo ningún sonido en el techo, y Kiara parecía dormir mucho más tranquila que las noches anteriores. ¿Y ustedes qué habrían hecho al escuchar esos pasos dentro de su habitación? ¿Se asomarían para ver qué es? ¿O qué harían en la situación de las personas que nos contaron estas historias? Cuéntenos.
Recuerden que si les agradó este contenido, denle me gusta para que YouTube lo pueda seguir recomendando a más gente y poderles traer así más historias, o compartiendo este video con sus conocidos. Recuerden también que si quieren enviarnos sus experiencias, pueden hacerlo a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en el comentario fijado. Así como también les estaré dejando el link de mi cuenta de Instagram en el comentario fijado, por si quieren seguir en contacto o por ahí contarles o irles adelantando algunos de los otros proyectos que aún andamos viendo. Les agradecemos también muchísimo a la gente que cada vez más se suscribe, apoya o sigue apoyando este trabajo hecho con todo el corazón. Muchas gracias también por seguirnos enviando sus historias y llenar de increíbles experiencias a este canal que está hecho por y para ustedes. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.